Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo el Evangelio que leemos quizás pueda parecernos un poco duro, incluso falto de caridad. Nos sorprendemos quizás de la actitud que tiene Jesús con esta mujer que se le acerca para pedirle un favor. Pero para entender este Evangelio antes tenemos que comprender varias cosas para poder descubrir qué es en el fondo lo que nos quiere decir este Evangelio. Por un lado, sabemos que Dios eligió al pueblo de Israel para realizar en principio y por medio de él la salvación. Israel fue el pueblo al que Dios se le reveló, se le dio a conocer, es el pueblo de la promesa. Y en este sentido, esta exclusividad del pueblo de Israel generó en algunos el sentirse superiores, el sentirse el pueblo elegido, que lo era, pero con un derecho absoluto sobre todos los demás. Lo llevó incluso a algunos a creerse dueños de una salvación exclusiva frente a los demás pueblos. Por esta razón, en el tiempo de Jesús, los judíos evitaban el trato con los extranjeros, no se juntaban, no se mezclaban con los otros pueblos que eran paganos, tenían otras religiones, otros dioses, porque ellos eran el pueblo elegido de Dios, no podían contaminarse con otros pueblos paganos. Y en este contexto precisamente aparece esta mujer pagana, que precisamente es de un pueblo extranjero, tiene otra religión, pero se acerca a Jesús para pedirle por una necesidad profunda. Su hija está enferma, está a punto de morir, y la mujer no lo duda ni un minuto en acercarse a Jesús para pedirle esta ayuda. Vemos cómo el Evangelio nos relata que en un principio Jesús no le responde y los discípulos le insisten a Jesús para que la atienda, porque la insistencia de esa mujer, los gritos, no dejaban tranquilo a los discípulos y a la gente que estaba con Jesús. Y raramente Jesús le contesta a los discípulos que él ha sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, como diciendo: los paganos no tienen parte en un principio en esta salvación. Sin embargo, esta mujer no deja de insistir y Jesús le contesta con una parábola. Esta parábola que dice que no está bien tomar el pan de los hijos para dárselos a los cachorros. Y ciertamente, si no descubrimos bien el mensaje de esto, nos puede sonar un poco duro lo que Jesús está diciendo, ¿no? De alguna manera le está diciendo que hay que esperar que primero se sacien los hijos para después darle de comer a los cachorros. Es decir, Jesús les está diciendo que primeramente la salvación es ofrecida a los judíos, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Pero llegará el momento en que esa salvación también será ofrecida a los paganos
y será ofrecida a todos los pueblos. De hecho, cuando vemos la resurrección de Jesús, los discípulos son enviados por el mismo Señor a anunciar a todos los pueblos, a toda la tierra, a todo el mundo, este mensaje de salvación, para que esta salvación pueda llegar a todos. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, la fe de esta mujer adelantó ese momento. La salvación ha llegado ya también a los paganos, a los que no son judíos. Por eso esta mujer le dice a Jesús que incluso los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños, ¿no? La fe de esta mujer hace ver que si bien Israel es el pueblo elegido, esta salvación es una salvación que se extiende a todos los pueblos. Y para participar de esta salvación no hace falta ser judío. Con esto se cae el pensamiento de que muchos judíos pensaban que el reino de Dios había sido prometido solamente a ellos. Este evangelio nos demuestra de que el evangelio, este evangelio que acabamos de leer y todo el evangelio y la salvación de Dios es para todos los pueblos. Las barreras que separaban judíos y paganos y que impedía a los no judíos participar de esta salvación es destruida por Jesús. Esta barrera cae por medio de Jesús. Por eso será la fe y no el ser judío lo que hará que los paganos también participen del reino de Dios. Mediante el Evangelio de hoy vemos claramente de que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, al que llamó primero. Pero los paganos y todas las demás naciones no han quedado fuera de esta salvación, ya que mediante la fe en Jesús, todos pasan a formar parte de este pueblo de Dios. Por eso el mensaje quizás central del Evangelio de este domingo nos dice a nosotros que tampoco nosotros, como cristianos, tenemos que sentirnos exclusivos y dueños de la salvación. Es común a veces que los que viven de una manera muy religiosa a veces tengan la tentación de mirar a los demás como inferiores o como no partícipes del reino de Dios, o como que no se van a salvar solamente se van a salvar los elegidos. El Evangelio de hoy nos dice que esta salvación es anunciada a todos y por medio de la fe en Jesús es posible acceder a esta salvación de Dios. Queridos hermanos, delante de Jesús se caen todas las barreras que nosotros podamos llegar a levantar, de religiones, de nacionalismos, de partidismos, de clases sociales. ¿Por qué? Porque Dios ve a todos como hijos. Dios mira la fe y donde hay fe, Dios actúa. En este domingo estamos también celebrando la fiesta de nuestro patrono, San Roque. Por eso vamos a pedirle especialmente a él que interceda para que nos ayude a aumentar nuestra fe, para poder acceder a esta salvación de Dios por medio de la fe en Jesús. San Roque, que ha vivido momentos difíciles en su época con la peste, le pedimos especialmente en este tiempo que estamos viviendo también nosotros, que Él nos proteja de todo mal, de toda peste, de toda pandemia. Gracias a Dios tenemos en nuestra capilla una reliquia de San Roque con la cual vamos a hacer la bendición para todos ustedes, que por medio de San Roque puedan recibir la bendición de Dios, puedan renovar la fe, la esperanza y confiar de que donde hay fe, Dios siempre actúa. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.